En un mundo donde la realidad muchas veces supera la ficción, existen historias que desafían toda lógica, casos que siguen sin respuesta, fenómenos que escapan a toda explicación. ¿Estás listo para adentrarte a lo desconocido? Bienvenidos a Misterios Universales, el podcast donde los secretos del universo cobran voz y los enigmas aún no han dicho su última palabra. Hola, muy buenos días, tardes o noches a la hora que estén escuchando este podcast o que nos estén sintonizando por YouTube. Mi nombre es David Limón y les damos la bienvenida a Misterios Universales. Pues bueno, hoy tenemos a una gran invitada, Natalie, bienvenida aquí a Gracias. Misterios. Vamos a tener pues ahora sí que muchas historias que nos tienen así un poquito intrigados ahorita que estábamos empezando a acomodar todo y pues la verdad sí estoy muy interesado con todo lo que se viene en el programa. Entonces, pues bueno, bienvenida Natalie, Muchas si te gracias por la gustas invitación. presentar con nuestra audiencia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Natalie Meraz, a sus órdenes. Bueno, pues un placer de estar aquí en su programa. Sí, Muchas gracias por la invitación. sí, gracias Natalie. Pues bueno, por ahí me contaron, un buen amigo, que tenía unas historias que contarnos por ahí, pero ahorita pues conociéndonos un poco más de su historia, de lo que ha estado viviendo, pues sí me interesaría mucho que nos platicara acerca pues cómo empezó con esto bueno, me decía que tenía como un don de poder ver cosas que a lo mejor pues uno no puede ver, o inclusive personas, escuchar cosas, pero ¿cómo empieza eso? Porque realmente, bueno, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo empecé con eso tenía como 6 años, 7 años. Lo primero que yo vi fue como unos ojos rojos en el closet que me estaban viendo y yo le decía a mi mamá y era de no pasa nada, no es nada, y pues me quedé con esa idea y pues siento como que pues como que no le tomé ya tanta importancia porque decía, pues, no me creen, pero ya conforme pasaba el tiempo pues era de que pues ya veía más cosas o escuchaba, entonces dije, no, pues esto ya no es normal. Y me fui como enterando de que otras personas también pues a lo mejor les pasaban algo similar o hasta incluso pues, más cosas más pesadas. Y fue así como que me fui adentrando a ese mundo, ese interés que pues bueno, por eso tenemos este canal. Pero pues sí quisiera, si nos pudieras platicar cómo empezó eso, desde cuántos años, qué fue lo que sucedió en ese tiempo pues, que te estuvo pasando todo esto. Sí, claro que sí. Bueno, mire, yo comencé a tener visiones a los 12 años, aproximadamente a los 12 años, y una de ellas fue que empecé a ver a un chico. Ok. Entonces me perseguía mucho. ¿En dónde lo empezaste a ver? En ¿En la cualquier lugar. casa o...? La primera vez fue en un centro comercial Ok. y era como que, o sea, yo lo veía muy real. Ajá. Entonces, pues me asustaba porque pues yo estaba chica y él ya tendría aproximadamente como entre 22 a 25 años, o sea, era grande Ok. y me asustaba. Me asustaba no porque estuviera descarnado, sino porque me perseguía. Ok. Entonces yo lo veía, por ejemplo, en el centro comercial y yo le decía a mi mamá, oye, si ves a esta persona, está vestida así, así. Y mi mamá me decía, sí, ¿qué tiene? Y yo, no, es que lo vi en tal lado y está vestido igual. Y mi mamá me decía, ah, sí, pero no, vente. Y entonces era así como que, y yo decía, no, pues sí lo ve. Entonces así fue varias ocasiones hasta que un día mi mamá me dijo, es que no lo veo. Ok. Me dijo, O sea, no al lo veo. principio era como que sí, nada más para darte Sí, por tu lado, pero ya después fue como sí, ya que... cuando se fue, pues incrementando más el estarlo viendo y que me perseguía en la escuela, donde fuera, hasta que un día mi mamá me dijo, es que sinceramente no lo veo. Me Ok. dijo, ¿cómo es? Se lo describo y en mi familia, bueno, ella lo comenta y le decía, no, pues a lo mejor pues está un poquito mal de su cabeza, hay que llevarla a tal lado, Ok. o tiene 12 años, quiere llamar la atención.
Y entonces, bueno, empezaron a buscar como la solución al problema y, y pues no. Entonces, hasta en una ocasión iba a haber un evento familiar y mi mamá en ese tiempo enfermó, le dio dengue y estaba muy mal en cama. Entonces, al otro día era el evento y todos estaban, pues, ¿cómo se va a presentar? Y que no sé qué. Cuando de repente empecé a tener yo mucho frío y todos empezaron a decir, ay, está haciendo frío. Y yo estaba recargada en la pared. Ajá. Cuando vieron que se formó la silueta de un hombre en la pared. Y ahí fue cuando todos dijeron, no, sí es en serio. Sí es en serio. Y ya fue que un tío que, bueno, él ya falleció, él estudiaba la metafísica. Ya él fue el que me empezó a adentrar y me empezó a explicar cómo era que funcionaba los espíritus y todos esos temas. Y bueno, pues ya de ahí él me mandó a enfrentarlo. Me dijo, la próxima vez que lo veas, lo enfrentas. Y pues yo tenía mucho miedo. ¿Y cómo fue como esa herramienta que te dio de como para enfrentar o...? Pues a lo mejor también falta de conocimiento, porque en aquel tiempo él me dijo, solo te cruzas tus brazos y con eso quedas protegido. Entonces un día saliendo de la secundaria, pues me lo topo en la calle y yo me cruzo de brazos. Y cuando me cruzo de brazos, él me toma de aquí. Entonces perdí la conciencia. Ahí, bueno, en esa calle había unos chicos que tatuaban y ellos me rescataron del suelo porque decían que yo solo gritaba, me revolcaba en el suelo y gritaba. Y una de las chicas me metió al baño para ayudarme y yo tenía marcado en mi brazo como los dedos morados y toda esta parte de aquí negro. Entonces, pues también la chica me decía, dime si alguien te hace algo en tu casa. Y yo, no, es que no. Y yo le decía, es que no lo vieron. O sea, me tocó y me jaloneó y me decían, no. O sea, te dejó marcas. Sí. Y después, pues me llevaron, después de ese ataque, pasaron muchas horas, no sé, sinceramente, no sé dónde estuve yo ese tiempo. Yo salía pues a las 2 de la tarde de la secundaria y a mí me encontraron casi igual como a las 2 de la mañana. Y yo estaba desorientada, andaba caminando entre las calles. O sea, no ubicaba yo, ni sentí el tiempo, ni siquiera hasta ahorita no recuerdo qué fue lo que pasó. Entonces, de ahí ya fue que me llevaron a la iglesia. Ajá. Me hicieron un tipo de exorcismo, que pues obviamente pues no funcionó. Y ya después con el tiempo, pues a mí me decían en mi casa, ¿lo sigues viendo? Yo no. Aunque sí lo seguía viendo. Lo tuvieras al lado. Sí, y ya yo decía no, porque ya yo de repente, pues cuando me dormía, escuchaba que los adultos hablaban y hablaban de, es que hay que llevarla a un psiquiatra o hay que internarla, porque a lo mejor tiene algún trastorno. Entonces, pues ya eso me espantó mucho y era como que me preguntaban, ¿lo ves? Y yo no, ya no veo nada. Desde que fuimos a la iglesia ya no veo nada. Pero no, y ya ahí fue cuando empecé a tener ese tipo de visiones. Ya podía ver pues espíritus, ya hoy sé que eran y que son espíritus, y bueno, pues ya con los años he aprendido a sobrellevar la situación. Ha sido difícil, pero sí. Y ahí, por ejemplo, en la iglesia te hicieron como, dices que como tipo un exorcismo y así, pero... Sí fue algo traumático. Me pasaron en la parte de atrás de lo que es el templo. Ajá. Tienen una mesita también como de mármol. Ahí me recostaron y los sacerdotes se vistieron como en la procesión del silencio. Con sus túnicas. Y con el tubo ese en la cabeza. No manches. Entonces... Daba más miedo eso, yo creo. Sí, hasta la fecha, o sea, yo no puedo ir a una procesión. O sea, yo veo unos así, no. O sea, eso sí me traumó, a lo mejor no los espíritus, pero sí, pues es que estaba chica, yo no entendía y pues fue también como algo muy impactante porque pues no es lo mismo ver que
pues está el sacerdote y te da la misa y eso, A que le a que en la pongan... parte de atrás y se transforma todo eso y eran negros, o sea, eran sus vestimentas negras y unos morados. Ok. Entonces rezaban en latín. Ahora sé que es en latín, pero en ese tiempo pues yo Era decía, de, pues, ¿qué pues, me ¿qué están onda? haciendo? Sí. Ok. Y después de eso le dijeron a mi mamá que si yo seguía con eso, pues entonces estaba mal de mi cabeza. Entonces Ok. yo dije, no, pues sí estoy mal de mi cabeza porque no se me quitó. Pero sí, así es como comencé. ¿Y esta persona o este chavo que tú veías ya no lo volviste a ver? ¿O hasta cuándo se quitó eso? Hasta la edad de los 22 años, Wow, fue que lo dejé de ver. pues fue mucho tiempo. Sí, ya no Pero, se acercaba, ok. ya no, pero él solo me decía que necesitaba que yo lo ayudara. Pero Pero nunca dijo pues qué. no, porque yo la verdad lo evitaba. O Mm. sea, yo era de no, no estás aquí, no estás aquí, y de repente pues ya no estaba. Pero a la edad de los 22 años, solo dejó De aparecer. de aparecer. Pero vinieron otras cosas. Y por ejemplo, cuando se te presentaba era como una persona normal, así como Normal. yo ahorita Así. contigo, o sea, Sí, normal. O exactamente. sea, no es así como en las películas de que, trae aquí el hachazo y que No, se murió así. no, 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 no. Sí, como persona normal. De hecho, en la actualidad lo sigo viendo así Ajá, normal. y hay veces que no los distingo si Si es es espíritu persona o real o sí. no. Ok. Sí, no, o sea, aún así ya han pasado tantos años, pero llega un momento en que no los distingo todavía. He aprendido y sigo aprendiendo en base a la energía. Entonces hay veces que sí, cuando cambia el clima en cierto espacio, Ambientes. entonces ya sé que no es real Ajá. o a veces así como que, ¿cuántos somos? Y ya si los números no me cuadran, digo, ok. Bueno, y ya no dices nada ahí en el Sí, momento, ¿verdad? no, no, ya nomás es, ¿cuántos somos? No, somos 5 y yo cuento 6, yo digo, sí somos 5. Pero sí, sí, con el paso de los años, pues sí, sí he ido aprendiendo. Por ejemplo, ahorita tomabas una parte muy importante que era de, ya empiezo a identificar cuando no son reales o son reales, o sea, el cambio de temperatura, que es algo que pues yo sabía, que se empieza a sentir como más frío, también digo, no sé si aplique lo del olor, no sé si eso también aplique El o... olor ya no, en un momento sí, hubo un Ajá, tiempo en que sí, no sabría describir el olor, tampoco no era como un olor fétido, pero sí es como un olor y es un frío que respiro. ok, Inclusive antes, cuando pasaba por afuera de un cementerio, era como que podía sentir en mi cuerpo ese frío e inhalar ese frío y es un olor muy peculiar, no sabría describirlo, pero ya en la actualidad ya no. ok, Ahorita, bueno, ya un poquito ya también los identifico por cómo caminan, o sea, la rigidez de su cuerpo. ok. Sí, ya es como que ya puedo ver algo a alguien y es como que, ok. Y pues bueno, ese fue así como que tu primer encuentro con pues, una persona no de este mundo. Ujú. ¿Y qué fue lo que siguió? O sea, ¿qué pasó después De de los ahí 22? empecé a ver animales descarnados. Ok. Sí, era como que una vez también estaba de vacaciones con unas primas y llegamos como a las 9 de la noche porque pues igual estábamos chicas y de pronto de un mercado está cerrado con rejita, empezó a bajar mucho la temperatura y hace mucho calor en la Huasteca. Ok. Entonces ahí es como Es muy como que, complicado ¿qué que la onda? temperatura Ajá. baje y de pronto de que estaba muy bien el clima con mucho calor, se vino una tormenta eléctrica y sale el perro, pero pues de momento pues lo vimos y ya íbamos hacia casa de los abuelitos de mi prima. Cuando veo pasar el perro le faltaba la mitad de la cabeza. Entonces lo veo y le digo, al perro le falta la mitad de la cabeza.
Y me dicen, ¿cuál perro? No hay ningún perro. Yo, corramos. Entonces corrimos y sí, esa noche también fue muy fuerte porque podía ver la silueta también de un hombre en el reflejo. Cada vez que caía un relámpago, Veía una silueta. se veía la silueta del hombre y eso pues también lo vieron ellas. ¿Y cerca, o sea, sí vieron la silueta? Sí, ellas sí. Y estábamos pues, muy espantadas. ¿Y estaba muy cerca de ustedes? O... Pues era en la ventana de la recámara que daba a la calle. Entonces, una prima me decía, no, es que a lo mejor está alguien parado ahí, pero era una tormenta, porque bueno, llueve también muy rico para la Huasteca. Era un tormentón y ya era como en la medianoche. Como para que hubiera alguien ahí. Sí, no, y luego pues para nuestra mala suerte se fue la luz, entonces era como que ya vamos a dormir y todas abrazadas y así. Y posteriormente igual, o sea, he ido al cementerio a visitar a familiares y tocan la tumba por dentro. Entonces ahí sí también cuando he ido a acompañarla lo han escuchado. Ajá. O que chistan, o que incluso una vez en el cementerio igual estaba una persona parada como en un cruce de ahí del cementerio y su forma estaba como encorvada. Entonces es como la rigidez del cuerpo que le menciono, pero pues se veía real. Okay. Y pasamos y pues fue así como que solo se nos quedó viendo como extraño. Y enseguida en la tumba de adelante, o sea, 2 tumbas de donde está el cruce, tocaron y cuando volteamos ya no estaba. No manches. Y sí, quien me acompañaba dijo, sí, lo escuché. Sí escuché que tocaron por dentro, pero vámonos. Y por ejemplo, cuando ha tenido esos contactos o que ha visto, ¿nunca le han hablado? Sí. Bueno, nada más este chavo que me decía que era como de ayúdame o así, pero usted no hacía caso. Pero ahora que fue pasando como el tiempo, no era como que, a ver, ¿qué quieres? O digo, yo no les diría eso, yo sí me voy corriendo, pero no sé si usted actualmente sí, ya he aprendido a manejar un poquito la situación. En otros momentos no, solo ya no me asustaban porque ya era como que me había acostumbrado. O sea, los hice parte de. Pero sí, o sea, por ejemplo, no sé, si iba al cementerio a visitar a mis familiares, era que me traía algo. Incluso una vez era una señora, entonces solo se aparecía en la parte de atrás, o sea, podía sentirlo frío y volteaba de reojo y la veía. Era ya una persona de la tercera edad. Entonces un día solo le dije, o sea, vete, no somos nada, yo no te puedo ayudar. Y sentí como me abrazó por atrás y me estaba asfixiando. Entonces se me agotaba el aire y no podía respirar hasta que solamente empecé a concentrarme de que se fuera y fue que me soltó. Y en otra ocasión, en una madrugada, empecé a escuchar como una plática de mujeres en la ventana de mi recámara y pues me paré porque yo dije, bueno, no se pueden ir a platicar a otro lado. Y no había nadie. Entonces me vuelvo a acostar y apenas me iba a volver a dormir cuando vuelvo a escuchar. Yo dije, no, sí están platicando, pero o sea, se escuchaban mujeres. Y me vuelvo a asomar y no había nadie. Al momento de que me iba a acostar, empiezo a sentir que tenía mucha sed. Cuando hay un espíritu, a nosotros nos da mucha sed. Híjoles, traigo mucha sed ahorita. Entonces, se despierta mi esposo y me dice, ¿qué pasa? Le digo, tengo sed. Y le digo, es que escuché a unas personas hablar aquí en la ventana, pero pues no hay nadie. Y me dice, déjate, traigo agua. Y justo cuando él se levanta para ir a traer agua, enciende la luz, sale de la recámara, pero cierra la puerta. Entonces, cuando cierra la puerta, volteo hacia mi buró para ver a qué hora era y veo como una bruma negra se empieza a formar como si fuera un hombre. Pero al momento de que se va formando, veo que su brazo izquierdo, o sea, se le forma un brazo izquierdo y así con el puño hace eso y me pega en la cara. No manches. Entonces me vuela a la cama y cuando él entra, o sea, yo estaba con la cara tapada porque tenía mucho dolor y se me inflamó toda la cara. Entonces me dice él, pues vámonos ahorita a un hospital. Le digo, ¿y qué le voy a decir?
que me me pegó, golpeaste. ¿quién? Sí, le dije, o sea, pues van a pensar mal. Le dije, no, pues ya, pero es como cuando no quiero ayudarlos, he recibido esos ataques. Ahorita, bueno, en la actualidad, estoy iniciada en Paloma Yombe y pues eso me ha traído mucha paz. Se te ha ayudado a controlar Sí, todo eso. sí. ¿Y sigues teniendo como las mismas visiones o ya bajó No, ahora es o aumentado, ajá, está aumentado? aumentado, pero ya controlado. Ok. Y o sea, ya lo puedo manejar mejor. ¿Cómo es manejarlo mejor? Bueno, ahorita en la religión en la que estoy, es en la religión Yoruba, y de ahí me pasé a Paloma Yombe, que es trabajar directamente con los espíritus. Okay. Entonces, bueno, ya sé ahorita, por ejemplo, el que vi o el que anda por ahí ahorita en mi casa, de repente, bueno, pues ya voy y me acerco, le prendo su vela, le acerco su agua, sus ofrendas y ya me dice qué es lo que necesita. ¿Y qué es lo que te han dicho así? Bueno, en uno solo quería su tranquilidad. Otro que pues andaba peleando su riqueza. Entonces, Entonces, digamos que son como personas que no han podido trascender así es. porque se aferran mucho a este Se mundo. anclan, Se anclan se aquí. anclan, sí. Y es porque también nosotros como vivos, bueno, yo hace tiempo escuchaba eso de que, por ejemplo, a lo mejor no podían pasar más allá porque es de que la familia está pensando y pensando y pensando en esa persona y que lo atrae en eso. Digo, eso es lo que escuché, Ujú. pero no sé realmente ahí cómo Sinceramente aplique. no sé si funcione así, pero lo que sí le puedo decir es como que nosotros mismos hacemos esos anclajes. Okay. Nosotros mismos somos quienes nos anclamos. Entonces, hay veces porque no nos tocaba irnos y dejamos cosas pendientes, o hay veces que simplemente por las cosas malas que hicimos, nos toca por ahí Quedar. andar vagando un tiempo, pero pues ese tiempo puede llevar años, Okay. años, años. Entonces, sí, pues hay gente que, por ejemplo, antes, pues las personas que eran ricas, que escondían su fortuna a lo mejor en paredes o cosas así, o los enterraban, y eran personas como muy ávaras. Entonces es como que ni cuando vivían ni cuando se fueron lo sueltan, se anclan y se ancla mucho como que al oro o al dinero, pues A lo sí, a material. lo material básicamente, e inclusive hasta en casas. Okay. Entonces, a lo mejor a esa persona sí le costó mucho trabajo su casa. Y es de que cuando empiezan a asustar o empiezan a pasar cosas en Sí, las casas. sí, en una ocasión nos tocó que pusimos un restaurant bar en el centro de aquí de San Luis, Okay. y era una casona. Entonces estaban apenas montando el restaurante y había puros trabajadores, y un día nos tocó llegar como a las 7 de la mañana porque ya iban a pintar todo el edificio. Y en eso me fui a recargar yo en la cocina, y en la cocina había un ventanal y se alcanzaba a ver como que era la entrada principal y la subida a una escalera a un salón, que bueno, era un salón antiguamente, pero ya estaba muy modificada la casona. Y veo entrar a una niña como de 14, 15 años completamente desnuda. Entonces, pues yo me espanté porque yo dije, pues le pasó algo feo. Mm. Y mi esposo estaba en el saloncito y yo salgo corriendo y le digo, corre, porque, ay, perdón, en el saloncito quedaba aquí arriba, entonces había entrada como por la parte principal, que antes era la fachada de la casona, y por la cocina era otra escalerita, pero ya no había para donde fuera nadie más. Ajá. Entonces corro y le digo, corre, porque entró una niña. Entonces dije, pues hay que hablarle a la policía y cosas así. Y la buscamos y no había Y nadie. nada. Entonces, conforme se fue limpiando el lugar,
En la parte de abajo había como una cocina donde antes era como fogones Ajá. y estaba hueco. Entonces, al momento en que empezaron a sacar las personas, pues las cosas que había ahí como cajas, encontramos ropa de chicas, pues sí, con desgarrada y cosas así. Entonces, un día, pues ya cuando se abrió el bar, el baño de hombres tenía un letrerito y siempre era pesado y de madera y siempre estaban las mesas y a los clientes les volaba por aquí. Entonces, ya un día fue que dije, bueno, voy a investigar porque ya no está bien. Porque, ¿qué está pasando? Y en otra ocasión un cliente entró al baño, pues estaba un poco tomado, pero salió súper espantadísimo porque había una chica desnuda en el baño de los hombres. Entramos a revisar y pues no había nadie. Ya fue cuando investigamos y bueno, por medio de un banco de voces, Ajá. pudimos comunicarnos con ella y nos explicaba que había sido abusada en ese baño. Y la ropa, una de las ropas que encontramos, Le había sido de pertenecía. ella. Entonces creíamos que a lo mejor hasta estaba ahí por ahí enterrada en la zona, pero no. Solo falleció ahí, pero se ancló. Y cuando cambiamos los baños, eso los dejamos de mujeres y el de hombres al de mujeres dejó de suceder De que pasar volara el letrero. Pero sí, aquí en San Luis, en el centro, hay mucha historia. Mucha historia. Sí, Sí, mucha, entonces a mucha. lo mejor pasaba eso porque veía a los hombres y como Tenía que... como coraje. Ajá. Sí, pero sí estaba chica, tenía 16 años. Ah, no manches. Entonces, inclusive, le ofrecí buscar a su familia y si ella quería dar algún mensaje Sí. o algo, no, ella solo se quería ir de ella. Entonces, pues, pues lo que hicimos fue poner agua bendita, su vaso de agua y unas florecitas y ella dejó De estar ahí. de aparecerse, pero sí se le aparecía a los clientes. Sí, ahí se les bajaba. Lo borracho. Sí, sí, la borrachera se les bajaba de voladita. Pero sí, sí hay, o sea, en la actualidad sí, le digo, ya los puedo distinguir un poco, no siempre, pero sí ya me doy cuenta. Luego detecto el cambio de temperatura. O bien, por lo que le comento que estoy iniciada en Palo Mayombe, ya tengo una sensación en mi cuerpo y ya sé que hay un espíritu y que como nosotros se le llama montamos, que es que entra el espíritu ya en nosotros. Yo actualmente soy materia, entonces bueno, ya empiezo a sentir ciertas reacciones en mi cuerpo y ya sé que a lo mejor por ahí algo Hay algo. quiere entrar. Ok. Pero bueno, también eso lo he aprendido a controlar porque pues no puedo andarle permitiendo a todos los espíritus que pasen por mi materia, Ajá. pero sí ya sé detectar Cuando hay algo. cuando hay algo. Así Ahorita es. mencionaba acerca de que ponían como una caja de voces o algo así. Ujú. ¿Cómo funciona eso? Es una aplicación del celular. Ah, ok. Comúnmente se llama Spirit Box. Ujú. Entonces, así también fue como inicié para poderlos escuchar o más que nada, yo sí los escuchaba, pero era como para que quien estaba conmigo pudiera creerme que había algo ahí. Ok. Y, Es como que capta las ondas muy, así como las que se escuchan muy bajo para ampliarlo o cómo no, funciona. sí llega a uno tener, no una conversación como tal, pero sí dicen palabras, entonces nosotros ok, tenemos ok. que irlas como formando las oraciones para Ajá. saber qué es lo que dice la entidad o el espíritu, lo que haya Ok. del otro lado. Y ahorita, digo, pues todo lo que te ha pasado, pues sí ha sido como algo fuerte, pero sí algo que nos puedas compartir de esto fue lo más fuerte que me ha estado pasando o lo que me pasó. Pues lo más fuerte que actualmente he vivido es en mi religión. Ok. Porque hoy por hoy, bueno, ya no solamente los veo, ya no solamente los escucho, sino que ahora les permito entrar en mi materia.
Ok. O sea, Y que ya, te adentren a ti. así es. Entonces, bueno, en este caso, mis padrinos y pues gente ya también especializada hablan con el espíritu, ya saben cómo se llama, qué fue de su vida, cómo murió, y bueno, obtienen la información y qué es lo que necesitan o para qué están ahí. Y es si se les puede ayudar o simplemente lo volvemos a sacar. Ok. ¿Y qué es lo que sientes tú o sea, si eres consciente o de plano te No. pierdes, no sabes nada y hasta que te despiertas? Sí, no, bueno, en mi caso no recuerdo nada, solo sé que, bueno, en las primeras ocasiones que empecé a practicarlo, em, me veía como en un frasco muy oscuro y era yo así como muy pequeña, pero no escuchaba absolutamente nada. O sea, ¿te sentías como en un frasco o te veías como en tercera persona o cómo era? Sí, como si yo era como que yo me veía como en esa botellita de agua y era como todo oscuro. Ok. Me veía así, pero no sentía nada, no, sentía después, porque sí es un desgaste muy fuerte. Entonces, mínimo los primeros 10 días era, o sea, sentirme Mucho cansancio, mal y el segundo día más mal y en lugar de ir mejorando era como, peor. sí, físicamente. Pero bueno, ya después con el tiempo va como uno agarrando la experiencia y también las personas que se quedan de resguardo están checando como el tiempo para que no sea tanto tiempo y no sea tanto el desgaste para uno. O sea, sí tienen su protocolo y todo, o Así sea, es. medidas y Sí, todo eso. sí, sí, sí. Y de hecho ya, o sea, también las preguntas son las básicas, o sea, la información básica para saber si se puede ayudar o no. Y si no se puede ayudar, sacan a uno del trance. Ok. ¿Y si han podido ayudar a gente así con Sí, eso? sí, sí, sí. Hay veces que simplemente pues están confundidos, aún no No saben entienden que qué están pasó. Bueno, en este caso, las personas que se quedan de resguardo son quienes hablan con él, le dicen que ya no está en este plano y que se tiene que ir. Y bueno, pues ya a veces pide solamente flores o un vaso de agua. Nosotros manejamos una bóveda espiritual. Y bueno, pues se anotan los datos de la persona, se pone en la bóveda espiritual para que pueda trascender. Ok. Y bueno, hablábamos de Palo Mayombe. Ujú. Lo que puedas decir, pues lo puedes decir, si no, Sí. no hay problema, pero sí como que explicarnos un poquito más qué es o realmente pues cómo fue como que tú te topaste con eso, investigaste, te dijeron, te invitaron, o sea, cómo es. Hace 3 años, que fue lo que le comentó del bar, Ajá, energéticamente me absorbió mucho, o sea, al grado que bajé muchísimo también de peso y era como que ya no tenía fuerza para nada, porque la energía estaba muy, muy concentrada. de Había la un niña que guardián, aparecía. sí, aparte había un guardián allí, Ok. era como que cuidaba la casona. eh, una vez una persona de la nada se apareció y me dijo, ¿te puedo decir dónde hay dinero? Y yo no quiero nada. Y le dije, no, yo tampoco. Entonces, me dijo, es que yo soy amigo de toda la vida de la familia que estuvo aquí, pero yo sé dónde hay dinero aquí. Y le dije, no, pues no, gracias. Entonces, cuando me voy, yo simplemente me fui, porque cada vez que yo decía, vamos a cambiar el restaurante a otro lado, pasaban muchas cosas, o sea, y lo impedía y lo impedía. Entonces un O día sea, los simple, querían ahí. sí, Ok. porque espiritualmente pues se alimentaban de mí. Entonces, como sabían que yo sí los podía escuchar y ver, era como que yo jalaba más toda esa energía negativa. Entonces, un día solo ya no volví y yo ya estaba rentando en otro lugar. De hecho, a nadie le dije ni a mi esposo. A él nada más le avisé, acabo de firmar el contrato y yo mañana empiezo a trabajar de este lado. Entonces,
En ese tiempo empecé como a investigar, porque sí, energéticamente esa vez creo que fue lo más pesado que me pasó para mal, porque enfermé. Y posterior a eso, no sé, yo siempre había tenido como, me quiero rayar, no sabía ni qué era eso, sinceramente. Y yo decía, me voy a ir a Cuba porque allá rayan. No sabía absolutamente nada, solamente en mi cabeza pasaba eso por mi cabeza. Entonces, un día, bueno, conocemos a un babalao y es quien nos inicia en la religión yoruba. Ujú. Y ahí comenzó todo. Ok. Todo lo más emocionante, creo yo, para hoy, para mi vida. Iniciamos por ahí y bueno, ya después de esa iniciación, mi camino me lo marcaban para Palomayún. Y después me fui a caminar a Tierras Congas, que es en donde hoy estoy. Y, y es donde he podido comprender mucho, 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 mucho el plano espiritual, o sea, lo que son, pues sí, los muertos, básicamente. Es, Ok. ya esas entidades ya sé cómo manejarlas, ya no me toman tan de sorpresa, ya no tengo ataques energéticos. Si me comienzo a sentir un poco mal, yo ya sé que a lo mejor con un baño o con una consulta con mi padrino, ya sea por medio del santo, o en este caso de este lado con un engangulero, con un tata, dependiendo. Por ejemplo, ahorita me regresé a la parte donde me decías que había como un guardián. O sea, ese guardián era igual como alguien que estaba muerto Ujú. o ya era algo más fuerte o... Pues era un espíritu, porque igual nunca lo vi descarnado, nunca lo vi nada. De hecho, tenía su ropa toda, era como de mantas, era como un capataz. Ujú. Entonces, él era el que siempre cuidaba. Su nombre nos dijo que se llamaba Mariano, y de hecho él sí nos dijo que ahí reposaban Sus sus restos. restos. No, no averiguamos dónde, porque había un sótano que estaba súper padre y se acondicionó por parte de lo que era el restaurant bar, y pues era la sensación porque estaba muy padre, pero bajaban y de repente venían con sus bebidas los clientes y era como que, ¿qué pasó? No, es que todo estaba bien hasta que empezaron a suceder cosas allá abajo y yo, no, aquí los acomodamos y así. Pero sí, es que ahí sí estaba muy fuerte O la sea, energía. estaba abajo también una parte del restaurante. Sí, Y ya cuando se quedaban solos clientes era cuando ya sí. empezaban Ya a... de repente, le digo, todos bajaban bien felices porque, ay, el sótano. Y pues sí, lo amenizamos como con luces de estas así, neón, y todo se veía muy padre porque pues estaba súper oscuro y la pared era de roca. Ok. Entonces era como muy rústico, se veía muy bonito, pero pues dejábamos solas a las personas y no duraba ni 5 minutos, o sea, no era como que, ay, estuvieron un Pero se rato. les aparecía algo, veían algo, No, solo escuchaban algo o se decían sentían que incómodos. empezaban a tener mucho frío y a sentir mucho miedo. Y es que como que a nadie quería allá abajo ir. O Ok, sea, era como que hagan su relajo arriba, pero aquí. aquí no. Pero sí, él era como que el que cuidaba ahí. Y le digo, una ocasión llegó una persona diciendo que él sabía ¿Dónde dónde había estaba? dinero en esa casona. Y yo dije, no, pues, Pero que era ahí una sí. persona realmente viva o... Pues quiero pensar que sí, porque de hecho un familiar que trabajaba conmigo fue a ella la que le dijo, oye, ¿quién es la dueña? Y ya, pero también era raro porque pues se dirigieron como a dueña y éramos dueños ambos, Ajá, o sea, es lo que entonces te iba a preguntar entonces, ¿cómo sí, sabía? y le decía, no, es que dile que venga yo, y venía y me decía, yo le decía, no, dile que estoy ocupada, porque me dijo, es que me dijo esto y O sea, si esto. estabas en ese momento. Sí, 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 estaba refugiada en la cocina, entonces yo no quería salir, yo sí lo alcancé como a ver a la persona, Ah, ok. y fue como 2 veces, 2 o 3 veces, no recuerdo bien, ¿Y que y era un era chavo, un un señor, señor ya ya era grande? un señor como de unos 40, 45 años. Mm. Y pero por ejemplo, él decía que era amigo de la infancia cuando la casona tiene como no sé cuántos años ahí. Entonces, O o sea, como sea, que no su cuadraba la edad edad. no cuadraba con lo que él decía.
Entonces, por eso yo sinceramente nunca me quise acercar a la persona y siempre era como que iban y me daban el recado y yo les decía, no, díganle que no está. No, y díganle que no. Y le decía, no, pues le puedo dejar dicho dónde está el dinero. Y, no, 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 y es más, ya no se acerquen tanto, ya solo lo necesario. Y no duraba mucho, o sea, ni consumía. Okay. Era como que estaba muy De insistente que y no quería volvió. verte. Sí, y pues a los trabajadores de ahí pues también les pasaban como cositas. Sí llegaron a ver, había una escalera de caracol que estaba clausurada porque pues ya estaba peligrosa, de repente había zonas peligrosas en la casona y y lo llegaban a ver y por ejemplo tuvimos como 5 electricistas, 5 plomeros, como 5 de cada persona que prestaba sus servicios porque iba la primera vez, pero ya no regresaban. De hecho, había una persona que nos estaba ayudando a remodelar y solo no volvió y dejó sus cosas y mandó por ellas meses después. Y tratábamos de comunicarnos y decir, pues, ¿qué pasó? No, nada. Hasta después se le comentó a otra persona que ahí también había trabajado, que me lo encontré y le dije, ¿por qué no regresaste? Y me dijo, no, es que el señor que andaba arreglando, remodelando, los dos vimos cosas, o sea, vimos un hombre bajar, pero, o sea, un señor hombre hasta fumando y vimos la lumbre del cigarro y pues todavía no estaba abierto al público en ese entonces. Dice, y lo vimos clarito pasar. Y, o sea, es que no, ahí, ¿cómo te atreves a estar ahí? O sea, ahí da mucho miedo. Y yo, bueno, estos son mis terrenos. Pues si puedes dar la dirección para que podamos ir a ver. No, no te creas. Está cerrado. De hecho, fuimos los últimos que rentamos. ¿Todavía sigue a la renta? ¿De plano? Sí, rentaron después otras personas, pero No. probablemente igual no aguantaron y huyeron, pero sí sigue a la renta. Estaría bien así como preguntar, no, queremos rentar, no nos vamos a grabar y ya. Sí, no, en la actualidad tiene años y está en muy buena ubicación Y de casualidad, o sea, por ejemplo, no sé si tenías como cámaras o algo así, nunca captaron nada, no, fotos, algo, nada. no, no, sinceramente no. En algún momento tenía unos videos en un celular pero lo extravié, donde sí pudimos tener contacto y la plática era con Mariano, con la chica, y había otro que de repente llegó. Okay. Y sí estaban esos videos y esos audios, pero sí extravié Sí estaba. el celular. Se metieron a robar al bar. Ya. Entonces, entre eso, pues se llevaron ese El celular y ahí se fue ese material. Pero sí, pues igual y a lo mejor por ahí nos den permiso un día de ir a Sí, dar una pues vueltecita. si ahí consiguen, pues bueno, ahí estaríamos Claro, dispuestos, no sé, ya. Digo, ahorita andan averiguamos, sí, pero ya las veo así con miedo. podemos averiguar, sí, Sí, sin problema, claro. sí, estaría padre porque igual queremos estar así como grabando, te comentaba, Sí, de nuestra intención es ir a hacer como en vivos o igual nada más documentar así como lugares donde estén así como un poquito con actividad para pues nada más estar ahí. sí, conocemos lugares con mucha actividad. Ya pues ahí nos pueden estar guiando los dos para Claro. que también no vayamos ahí solillos y pues qué onda. Sí, básicamente, bueno, para hacer ese tipo de investigaciones siempre hay que llevar una protección. Sí, sí, sí. No importa la religión que practiquemos, en lo que creamos es lo correcto y es lo que siempre nos va a proteger. Sí, Sí, es lo importante. claro. Sí, porque yo les comentaba a ellas de que, no, o sea, es que siempre hay que estar así como que, digo, en nuestro caso, pues estar así como orando, estar así como que poniendo nuestra alma y espíritu así con Dios y porque uno nunca sabe lo que pueda pasar, Claro. lo que pueda quererse añadir, como tú mismo decías. Sí. Entonces sí, pues nada más tener mucho cuidado con eso. Y Sí. digo, nada más para también preguntarte, no sé si te ha pasado o tú has visto o has escuchado como personas, digo, tú has visto gente que ya no está en este mundo, pero no sé si también te ha tocado ver, no sé, demonios o ya entidades ya más fuertes, no sé si... Demonios como tal no, pero sí personas poseídas.
Ok. ¿Te ha tocado ver? Sí. ¿Y qué es lo que...? Pues sí, no, o sea, sí son cosas extremadamente fuertes. Eh, Normalmente nosotros cuando nos llaman para poder ayudar a una persona así, nosotros investigamos con familiares si la persona está en una crisis así. Bueno, empezamos a indagar primero con familiares si la persona no consume alguna sustancia, si se alcoholizó antes o padece alguna enfermedad mental, para poder nosotros Ya poder como adentrarse. saber. Ajá. Entonces, bueno, sí tenemos un caso muy, muy presente de una chica que acudió con una persona que se dedica como a limpias y todo eso, y le dieron una protección. Okay. Según le dijeron que le habían dado una protección, y a partir de ahí empezó a tener posesiones. Cuando se Entonces, hizo la protección. sí, le entregaron una X protección y lo que hicieron fue como abrir como un portal. Okay. Entonces a ella la dejaron como si fuera un conducto. Iban y venían, iban y venían y la estaban atacando. El problema fue cuando ella empezó a atacar a sus familiares, incluso a sus hijos, y eran pequeños. Entonces, pues bueno, tuvimos la suerte que nos pudieran contactar porque era la primera vez que nos enfrentábamos como a algo así. Entonces, sí llegamos y sí, ella estaba en ese estado. Y sí, sí, bueno, actualmente, bueno, tenemos contacto con ella. Ya la habían llevado igual que a un psiquiatra y que con el padre, a la iglesia y a Roma ya casi, y no la habían podido ayudar. Nosotros afortunadamente pudimos ayudar en esa situación, y bueno, a raíz de que ayudamos, ella no ha tenido ningún episodio. Hoy por hoy ella también ya está iniciada, también ya es materia, pero controlada todo. Okay. Entonces lo que hicieron, digamos, es como cerrar ese portal o esa puerta que Así habían es, dejado abierto. sí, así es. Okay. Pero así como que no te habló directamente esa entidad a ti o alguien del equipo. Sí, sí, bueno, el día que pudimos bloquearla definitivamente, sí. Ajá. Sí, se burlaba, o sea, llegamos, bueno, nos pusimos de acuerdo con su familia, Ajá. ella no sabía, y cuando nos vio llegar a todos fue como que, y volteó y me dijo, ¿tú qué haces aquí? Pero, o sea, a mí directamente. Entonces le dije, no, solo venimos a platicar. Y tú de hora. Sí, y ya nos sentamos en su comedor y ahí fue cuando empezó como a tener Ya, la transformarse. posesión, ajá, y ya fue que empezamos a trabajar con ella en conjunto con sus familiares. Pudimos bloquearla esa noche, eh, inclusive como de película de terror, las luces empezaron a parpadear. Okay. Su familia también escuchaba todas las voces que hablaban al mismo tiempo, daban nombres, decían palabras, otra persona escribía para ver, pero pues eran demasiadas, porque ella pues quedó como un conducto solamente. Pero pues sí, en el camino como que pues, la agarraban. Mencionaban nombres pues de demonios, pero no eran esos, o sea, son distractores nada más. Ujú. Pudimos bloquear esa parte energética de ella esa noche, y desde entonces ella está. Y sí notaste luego la diferencia, ¿no? De cuando te Sí, habla alguien muerto a esto. las facciones. Ajá. Sí, las facciones cambian mucho, incluso el tono de piel, y despiden un olor, Que era lo que te decía como fétido, ¿no? ¿O sí, no? como azufre. Ándale. Sí, es como, sí, como si fuera un solvente o algo así. O sea, es algo que sí como que cala en la nariz, pero sí cambian, o sea, la burla también, o sea, es como que se ponen como muy burlones, inclusive, o sea, con sus facciones, no solamente en lo que hablan, en lo que dicen.
cuando empiezan a sentir que van perdiendo batalla es cuando pues se enfurecen y empiezan a atacar con groserías o ya físicamente. Pero no, hasta eso pudimos controlar toda la situación. Sí, que fíjate que, digo, ahora que íbamos a Ciudad de México, estábamos escuchando de un programa de La Mano Peluda, no sé si alguna vez escuchaste. Sí. Estaban tomando un caso de una señora que también así como que le estaban haciendo daño. Decía que había como una voz que hasta le dejaba como mensajes en audio en el celular, de que como que trataba de comunicarse con ella, pero también tenía como esos ataques que tú me decías, que agarraban hacia la señora, y ya al grado que también querían como abusar sexualmente de ella. Y ya era un caso muy, muy grave. Ella pues como que decía que ya estaba como que bien, que ya estaban yendo a una iglesia cristiana y que ya todo bien, pero yo le decía a Estaranza, le decía, ¿cuánto que tiene algo? Porque ya se escucha rara. Digo, porque ya empieza así como que a agitarse, se empieza a escuchar como que ya le está como que lo mismo que decías, así como que le está dando como la voz como si estuviera como muy seca, como si Sí. tuviera sed, y luego ya de la nada empezó a llorar y luego empezó así como que a reírse y luego ya empezó así mal y le dije, te dije que le iba a pasar algo ahorita, pero es porque ya como que uno ya se va dando, bueno, a mí me ha pasado también eso, pero ya como que te vas adentrando, ya vas descifrando qué es lo que va a pasar a continuación y Sí, es todo que eso. son muy manipuladores. Ajá. Se vuelven, son entidades muy manipuladoras. Entonces, conforme van perdiendo, o sea, quieren ir avanzando y van cambiando la personalidad para ver como en cuál sí me creen y ahí me quedo porque son muy manipuladores. Pero Sí. pues para eso también pues hay que estudiar. Bueno, nosotros hemos estudiado también mucho en los temas para poder ayudar en Ajá. su momento. Sí, que también es algo que yo digo, no es por nada, pero es como que tienes un don y tienes que saberlo desarrollar, porque eso puede ayudar a mucha gente que a lo mejor está, pues que necesita de ti, ¿no? Y tú como que, nada, pues mejor no hago lo mío y al rato a ver qué pasa. Y Sí. o hay veces que hasta inhibes eso y pues ya no te desarrollaste y ya no pudiste hacer lo que también te tocaba, pues digamos en esta vida, Sí, ¿no? claro, son misiones que tenemos. Ajá. Bueno, yo así lo veo. A mí no me gustaba, más que nada por cómo, a lo mejor cómo empecé y no, en mi familia pues nadie tenía ese conocimiento y era como que pues acércate a la iglesia o acércate al psiquiatra. Entonces era como, no sabía para dónde correr, no tenía información. Hoy por hoy, bueno, pues solito he tenido que ir aligerándome la situación, pero sí, en todo momento hay que estudiar, hay que estudiar. Ahorita, bueno, pues en internet hay como que muchos videos de y prende una vela y hace un baño, pero pues también no siempre. Es como a veces yo consulto y a veces me hablan y me dicen, es que quiero una barrida. Y le digo, ¿pero barrida de qué? Yo no hago barridas, pero ¿barrida de qué? Y le digo, es como si tú fueras al doctor y le dijeras que te recete. Ajá. Dame este medicamento y te va a decir, ¿pero por qué? ¿Qué sientes? Es igual. Hay que ver cuál es el problema para encontrarle una solución. Y de igual forma, hay muchas personas que van, se consultan y no le dan seguimiento. Y después me hablan, me dicen, no, es que no me funcionó. Yo, pues hiciste lo que se te mencionó que no, pero pues es que pagué una consulta. Bueno, pues sí, pero es Pero no igual si solamente es vas, yo eso. siempre les pongo el ejemplo, o sea, vas al médico, te atiendes, te receta, y si no te tomas el medicamento, pues no te compones. Sí. Y empeoras en alguno de los casos. Entonces, esto es igual. Siempre hay que estar estudiando, estar, pues, la clave también tiene mucho que ver la meditación. El meditar y el conocerse primero uno por dentro. Ujú. Pero sí, es estudiar, 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 estudiar. Porque, pues, si no, igual
por ejemplo, en su momento, si yo no hubiera tenido el conocimiento y llega esta persona y peligro todos saliéramos endemoniados de ahí, entonces a veces hay personas que, bueno, lo practican así y pues qué valientes, pero sí, yo sí siempre digo, no, o sea, hay que estudiar, hay que buscar buenos guías. Nosotros nos hemos topado con personas muy sabias, muy sabias. Nuestros padrinos, pues sí, son personas que Que nos tienen la van guiando. experiencia, sí, y que vienen de, pues ellos sí ya vienen como que de familias integradas a esto y conocen muchos temas y a veces, pues bueno, nunca se termina de aprender y de repente yo es como, ¡ay, padrino! Y en una situación así como, ¿Qué pasa? ok, ¿Qué puedo sí. hacer? Así. Y pero sí, el estudiar, porque sí, son energías peligrosas. Sí, que no se lo tomen a juego. Sí, peligrosas, porque de Sí. repente ahorita, como le comento, hay muchas cosas en internet, juegos, abren portales y de repente los muchachitos también no saben ni qué andaban jugando y ya traen ahí cosas. ¿Qué es lo que te iba a decir? Que sí tengan mucho cuidado con lo que están viendo en internet, que pues por ejemplo también veníamos escuchando otra historia de un señor que estaba como que desesperado por tener dinero y se puso a leer y que hizo sacrificios y que sabe qué, y digo, chavo, pues ponte primero, Sí, hay que primero pues ponte a estudiar. trabajar, Claro. y ya después pues ya vendrá, ¿verdad? Pero ya meterse así como en cosas que ni sabes qué consecuencias puede tener, o sea, si son cosas muy fuertes que te pueden llevar pues al caso de que ya te quedes atado a algo que ni vas a poder disfrutar lo que se supone que te dieron, ¿verdad? Sí, claro, más que nada porque pues hay veces que son cosas muy oscuras, Ujú. energéticamente de bajo astral, muy fuertes. Entonces, si la persona no está preparada nada más porque vio una receta en Yo, TikTok, que ahorita TikTok es lo máximo, pero sí hay mucha mala información. sí, sí, sí. Sí, Y si no tienes una mucha. guía, si no tienes algo, Sí. pues mejor ni te metas. Sí, sinceramente sí, porque sí son cosas muy peligrosas. Sí, y bueno, ya para finalizar, nada más quería como preguntarte, me mencionabas algo así como que de regresiones, que habías estudiado como algo de eso, si nos puedes platicar un poquito ya para Sí, claro que finalizar. sí. Bueno, soy terapeuta en hipnosis y en terapias también podemos practicar una regresión a vidas pasadas. Por medio de la terapia se mete a la persona en un trance profundo y empezamos a indagar eh, hasta donde se pueda para ver quién fue en otras vidas pasadas. Como le comentaba que eso también ayuda mucho porque hay veces que nos suceden cosas en este plano que no entendemos. O hay veces que, no sé, algún papá diga, ay, es que este muchacho nomás no entiende y por más, pero a lo mejor viene arrastrando algún karma. Entonces todo eso también lo podemos ver en terapia. El por qué la rebeldía o el por qué, pues sí, no le entra a lo mejor el consejo a pesar de que ya le han pasado cosas. Entonces en una regresión ya empezamos a ver quiénes fuimos, qué hacíamos, familia. Hay veces que también, o sea, pueden llegar a ver papás, esposa, hijos, hermanos, familia, o sea, en general, este, o inclusive eh, en lo personal, yo la primera vez que hice una regresión fui conejillo de Indias, pero le agradezco mucho a la persona que practicó conmigo porque desde niña de igual forma sentía un dolor en el pecho que ningún doctor podía decir qué era. ¿Qué era? Ujú. Entonces yo le tengo pánico al mar. O sea, a mí me dicen, vamos a la playa, y yo, ay, sí, qué divertido, yo aquí me quedo. O sea, a mí no me hacen ir al mar. O sea, yo les decía,
pues es mucha agua, o sea, como para qué quieren ver tanta agua, báñense y con eso es suficiente, ¿no? Pero no, yo entendí en esa regresión. A mí me llama mucho la atención el vampirismo, o sea, lo amo y también yo decía, pero no ¿Por qué? entiendo, ajá. Entonces, de chiquita igual me podía cortar y me fascinaba verme la sangre, o sea, me podía hasta torturar yo la herida para que me siguiera sangrando. Eh, en esa regresión de a vida pasada que hice, veo que muero, fui un vampiro y veo cómo me matan, me entierran una estaca y caigo en un acantilado. Entonces el vestido era de época y el vestido es quien me jala al fondo del mar. Ya. Cuando regreso de esa terapia, se fue ese dolor. Y hoy por hoy O sea, ya no puedo ir volviste a al mar. sentar, a sentir eso, perdón. No, sanamos. Ok. Para eso son las regresiones, para eso son las terapias. Porque sanamos, porque entendemos el porqué. Porque pues a mí me medicaron de no sé de qué, sinceramente, porque nunca me lo estudios igual y Ni que un nada. estudio aquí, un estudio acá, que un aparato y pues nunca. Nunca tuve un diagnóstico tampoco. Entonces, cuando hago esa regresión, eso fue hace como alrededor de 4 años, entendí lo que pasaba, se fue ese dolor y aún le tengo un poco de miedo al mar. Sí, todavía es como que nomás hasta aquí y ya, pero ya, o sea, si ahorita me dicen vamos a la playa, yo, Ya bueno, puedes sí, tolerarlo, sí. digamos. Aún tengo sueños con el mar, porque sueño mucho el mar, que siempre tengo accidentes en el mar y así, pero ya no me asustan tanto como Como antes. antes. Okay. Entonces sí, las regresiones a vidas pasadas es básicamente para sanar en esta vida y ya no jalar más karmas, porque bueno, dependiendo las creencias de cada quien, ¿verdad? En mi caso creo en la reencarnación y vamos jalando pequeñas energías de esta y entonces empieza a ser como un cúmulo de energías que cuando llegamos otra vez a la vida es como que no entendemos, bueno, en mi caso en lo personal era que no entendía por qué le tenía miedo al mar, si nunca me había pasado y nunca me ha pasado en realidad nada, y es como que todo el mundo ama el mar, pero pues creo que yo era la única persona en este mundo que no, o sea, le tengo miedo. Hoy también ya es mucho respeto por mi religión. Este, hoy también es mucho respeto, pero sí ya puedo entender El por qué. el porqué de muchas cosas. Okay. Sí, pero sí, si tienen oportunidad de hacer una regresión, es una experiencia muy bonita. Okay. Muy bonita, Sí. sanamos mucho. Incluso podemos ver a familiares también que a lo mejor ya no están en este plano. Si no nos pudimos despedir, nos podemos despedir. Okay. Entonces, Más que nada que es como sanar, ¿no? así es, Eso. sí, es sanación. Ajá. Sí, una regresión es para sanar. Okay. Sanamos, nos ponemos en paz con quien a lo mejor ya no están, o los podemos volver a abrazar, podemos volver a estar con ellos, nos despedimos y ese dolor también se va. Okay. Sí, ese dolor también se va. Y ya solo los recordamos bien. Okay. Y a gusto y pues con cosas muy bonitas. Sí sirve de mucho, sinceramente. No, pues muchas gracias Lo por recomiendo compartir. cuando gusten, claro. Sí, y pues bueno, también sí quedaron con más ganas de saber más de lo de Palo Mayombe, ¿sí? Así es. Pues igual ahí pueden mandarnos un correo o cualquier pregunta que tengan, pues ya para poderla volver a invitar a Natalie A sus órdenes. si quieres volver a Claro, estar aquí a sus con órdenes, nosotros, encantada. pero igual así como toda la gente que tenga como dudas o igual así como de la hipnosis, de regresiones, pues también lo pueden hacer y pues con mucho gusto en la siguiente entrevista pues podemos ahí
resolver. Claro que sí. Sí. Claro No, pues que sí. muchísimas gracias, Natalie, por Para estar con servirles. nosotros y pues gracias también a ustedes por estar sintonizándonos y pues bueno, ahí estamos para estar en contacto en siguientes videos y preguntas, comentarios que tengan. Pues ahí está en la cajita de comentarios o el correo también ahí va a aparecer en pantalla para que manden su historia, preguntas o anécdota que tengan. Y pues bueno, sería todo de nuestra parte. Mi nombre es David Limón y gracias. Adiós.